En este video revisaremos cómo efectuar en forma correcta el planteamiento de hipótesis. Vamos a revisar cuál es el concepto de prueba de hipótesis. Es un procedimiento que se realiza para determinar si cierto parámetro supuesto para una población es confirmado por la observación de la muestra. ¿Qué significa esto? Que la prueba de hipótesis nos va a permitir determinar en forma estadística si el valor de una muestra afirma que el parámetro supuesto es correcto. La prueba de hipótesis es una metodología integrada por una serie de pasos. El paso 1 consiste en establecer las hipótesis. En el paso 2 se selecciona un nivel de significancia. En el paso 3 se identifica el estadístico de prueba. En el paso 4 se selecciona el criterio de rechazo. Y en el paso 5 se llega a la decisión que nos permitirá establecer una conclusión. Revisaremos a detalle en qué consiste el paso 1. En el planteamiento de hipótesis debemos definir hipótesis estadísticas. La primera se conoce como hipótesis nula o H0 y la segunda se conoce como hipótesis alternativa o HA. En alguna bibliografía también se determina como H1. La hipótesis nula es la hipótesis estadística que se va a rechazar o a aceptar. Y la hipótesis alternativa siempre será contraria a lo que se establece en la hipótesis nula. Ahora bien, vamos a ver qué tipo de pruebas existen y en función del tipo de prueba es el tipo de hipótesis que vamos a establecer. El primer tipo de prueba es en el cual se va a determinar si hay o no diferencia entre el parámetro y el valor de una muestra. Por ejemplo, podemos decir que la hipótesis nula establece que el promedio es igual a un valor específico, por lo tanto, la hipótesis alternativa será lo contrario. El promedio es diferente a un valor específico. Es importante recalcar que el signo de igual siempre deberá anotarse en la hipótesis nula y la diferencia en la hipótesis alternativa. Cuando tengamos este tipo de hipótesis se le conocerá como prueba bilateral o de dos colas. Y gráficamente podemos ver que existirá una zona de rechazo del lado izquierdo y una zona de rechazo del lado derecho. Las reglas de decisión serán las siguientes: z de 0 es menor que menos z de alfa entre 2 y z de 0 mayor que z de alfa entre 2. Veamos el primer ejemplo. Un embotellador de bebidas debe determinar si el peso promedio del contenido de sus botellas es de 16 onzas. ¿Qué es lo que queremos verificar? Precisamente si el peso promedio es igual a 16 onzas. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es identificar el valor de la población que estamos suponiendo. En este caso es que mu, es decir, el promedio de la población, es igual a 16 onzas. Por lo tanto, esta expresión es la que vamos a registrar en la hipótesis nula y en la hipótesis alternativa estableceremos lo contrario. H0 establece que el promedio es igual a 16 y HA establece que el promedio es diferente a 16. Es importante no olvidar que en la hipótesis nula siempre irá la igualdad y en la hipótesis alternativa el símbolo de diferente a. Y como ya habíamos visto, este tipo de hipótesis nos llevan a realizar una prueba de dos colas, es decir, donde habrá dos zonas de rechazo. La siguiente prueba es cuando queremos comprobar si el valor de la muestra es mayor que el parámetro poblacional. Y de esta forma se expresan las hipótesis. En la hipótesis nula irá el signo menor o igual que y en la hipótesis alternativa el símbolo mayor que. Esta será una prueba unilateral o de cola derecha, es decir, ahora la zona de rechazo se encontrará en la parte derecha de nuestra curva
y la regla de decisión será Z0 mayor que Z de alfa. Es importante reiterar que para una prueba de cola derecha, el símbolo de mayor que o la expresión que incluye el símbolo de mayor que siempre debe de anotarse en la hipótesis alternativa. Veamos el ejemplo. Un productor de software desea certificar que la proporción de sus productos que son defectuosos es menor al 3%. Ahora, ¿cuál es el valor de la población que se está suponiendo? Es decir, ¿cuál es el parámetro supuesto? Que la proporción de la población es menor a 0.03. Esto es lo que estamos suponiendo. Por lo tanto, nuestras hipótesis quedarían de la siguiente forma. Como ya habíamos mencionado, la expresión o la suposición que lleva el signo menor que se anotará siempre en la hipótesis alternativa. Y la parte contraria, que es la hipótesis nula, llevará el mayor o igual que. Por lo tanto, la hipótesis nula establece que la proporción es mayor o igual a 0.03 y la hipótesis alternativa establece que la proporción de la población es menor a 0.03. Como la hipótesis alternativa establece que el parámetro es menor a 0.03, será una prueba de cola izquierda, es decir, nuestra zona de rechazo se encontrará del lado izquierdo de nuestra curva. El tercer tipo de prueba es cuando queremos comprobar si el valor de la muestra es menor al parámetro poblacional. De esta forma quedarían nuestras hipótesis. En la hipótesis nula, el parámetro supuesto será mayor o igual a un valor específico y la hipótesis alternativa establecerá que el parámetro es menor a un valor específico. Cabe mencionar que el parámetro puede ser el promedio, puede ser la proporción o puede ser la varianza. Y cuando la hipótesis alternativa establece que el parámetro es menor a un valor específico, será una prueba unilateral de cola izquierda, dado que en la gráfica la zona de rechazo justamente se encontrará del lado izquierdo de la curva y el criterio de decisión será Z de 0 menor que menos Z de alfa. Revisemos el ejemplo. El gerente de ventas está interesado en verificar que el promedio de ventas mensuales ha sido mayor a 15,000 pesos. ¿Cuál es nuestra suposición? Que el promedio de ventas es superior a 15,000 pesos. Y esta sería la expresión. Mu, es decir, el promedio de la población es mayor a 15,000. Recordemos que el símbolo mayor que tiene que registrarse siempre en la hipótesis alternativa, de tal forma que nuestras hipótesis quedarían de la siguiente forma. H0 establece que el promedio es menor o igual a 15,000 y la hipótesis alternativa establece que el promedio es mayor a 15,000. Por lo tanto, como nuestra hipótesis alternativa está estableciendo que el parámetro de la población es mayor a cierto valor, será una prueba de cola derecha. Es decir, la zona de rechazo se encuentra del lado derecho de nuestra curva. Y estos son los tres tipos de pruebas y los tres tipos de hipótesis que se pueden establecer en la metodología de prueba de hipótesis. Por su atención, muchas gracias.